¿sí? Vamos a recapitularlo para que podamos desarrollar posteriormente los demás. Vamos a terminar este y luego vamos a resolver dos ejercicios de la guía, ¿ok? Uno de series simples y el otro de series agrupadas. Ahora, veamos entonces esto. Aparte de la escala percentilar P, ¿sí? Que es la escala percentilar, también decíamos, si queremos estimar no el porcentaje, sino el número de datos anteriores a X, usaremos la siguiente fórmula. M, siendo M el número aproximado de datos anteriores a X. M es igual a la frecuencia absoluta anterior más X, que es el valor dado, menos el límite inferior entre el ancho de clase por la frecuencia de X. Ahora, ahorita sé que pues probablemente, ¿verdad? Se vea un poco complicada, ¿verdad? La aplicación de la guía, de la fórmula, pero ya vamos a ver cómo vamos a minimizar ese trabajo. Ahora, tenemos que tener muy claro quién es FA, quién es N, quién es X, quién es el límite inferior real, quién es el ancho de clase y quién es la frecuencia absoluta. Ahora veamos. Recuerden la fórmula, ¿sí? O recordemos la fórmula. Ahorita solo voy a, bueno, aquí como no puedo proyectar las dos cosas al mismo tiempo, voy a tener que hacer eso. Voy a hacerlo a partir de la pantalla en dos. Bien, ahí tenemos entonces. Ahora, veamos entonces lo siguiente. Tenemos que tener, esto es para datos agrupados, obviamente, ¿verdad? Para datos agrupados. Ahora, veamos entonces, FA es la frecuencia acumulada anterior a la clase. Aquí tenemos las frecuencias acumuladas anteriores, que son precisamente estas. Por lo tanto, vamos a decir que FAA, como es la frecuencia acumulada anterior, ahí he señalado en rojo, obviamente, pues, cuál es la frecuencia, o para X igual a 147, es decir, buscamos X. Ok, por ahí ya leí el mensaje de Fernando, solo Orsano, está bien. Bien, ahora, FAA es la frecuencia acumulada absoluta anterior a la clase con la que estamos trabajando. ¿Quién es entonces en este caso nuestra frecuencia acumulada anterior? 6. Correcto, 6. Bien, voy a cerrar la puerta, permítanme, porque se escucha un ruido. Bien, no se pudo, están ocupando, pero bien. 6. Ahora, ¿qué otro dato necesitamos? Veamos aquí. Necesitamos saber quién es N y de N sabemos que es nuestro total de datos. Establecemos N es el total de datos y en total tenemos 25 para este ejercicio. Bueno, luego tenemos X, que es el valor dado, es decir, el valor que me está diciendo el ejercicio. En este caso me dice el planteamiento del problema, que para la estatura de 147 centímetros. Por lo tanto, X es 147 centímetros, el valor que me están dando. Luego tenemos el límite inferior. ¿Quién será nuestro límite inferior? ¿Quién es el límite inferior? 45.5. ¿Cuál?
145.5. Podemos tomar 145.5. Luego tenemos el ancho de clase. ¿De cuánto es el ancho de clase? ¿De cuánto es el ancho de clase? 5. Ok. Nuestro ancho de clase es de 5 y la frecuencia donde está X, la frecuencia absoluta, no acumulada. ¿Quién es la frecuencia absoluta del intervalo donde está X? 3. ¿Cuánto? 3. Correcto, 3. Ahora, vemos que directamente 147, no está en sí, en uno de los extremos, pero eso no importa. Pero tenemos que ver en qué clase está el número que me están dando al inicio. Ahora, ya tenemos los datos, ahora vamos a aplicar, veamos cómo es la fórmula, ¿sí? La frecuencia. Veamos entonces, P es igual a la frecuencia ¿entre quién? ¿Entre quién? Vea. Entre N ¿y quién es N? 25 por 100 más X menos el límite inferior, es decir, 145.5, podemos tomarlo, entre el ancho de clase que es igual a 5. Todo esto, ahora vea, multiplicado por la frecuencia absoluta entre el total multiplicado por la frecuencia absoluta que es igual a 3 entre el total que es 25 multiplicado por 100. ¿Y cuánto resultará esto? A ver, por favor, yo creo que alguien está por ahí manchando la pizarra. Bien, ahora, calculemos. 6 entre 25 por 100 o 6 por 100 entre 25, como quieran. ¿Cuánto resulta lo primero? 6 entre 25 por 100. 24. Ok, 24 más. Ahora esto lo podemos hacer, lo que está entre paréntesis, luego multiplicarlo por lo que resulta afuera, ¿verdad? ¿Cuánto le resulta esto? 147 menos 145.5 entre 5. Hay que tener mucho cuidado como vamos a meter los datos en la calculadora también. $147 menos 145.5 entre 5 multiplicado por 3 entre 25 por 100. ¿Cuánto resultará todo eso? $3.6. Ok, 3.6. P es igual a 24 más 3.6. 27.6. 27.6. Como recordemos que lo que vamos a encontrar en este caso es la escala percentilar, es decir, este es el porcentaje, aquí le vamos a poner, este es el porcentaje de personas por debajo
de una estatura de 147 centímetros. Es decir, porque recuerden que la escala percentilar, lo que me resulta, ¿sí? Lo que me da, el dato que me está dando la escala percentilar, es el porcentaje de datos debajo de X, es decir, debajo del valor dado. Quiere decir que pues el 27.6% de las personas tiene una estatura abajo de 147 centímetros. Ahora, veamos lo siguiente. Por ejemplo, bueno, no sé, no me sale. Señor, Está manchando por ahí. Hola. Mire, y esta es la, o sea, la que se ocupa para los datos agrupados. Es Sí. la fórmula. Exacto. Aquí no se puede usar la de P igual 50 por... Ajá, eso. La de P igual 50 son para datos simples, es decir, le va a servir para el ejercicio 1 y 2. Está bien, gracias. Ok. Bien, en este caso, este es para datos agrupados. Voy a ponerlo así para que, por si alguien quiere tomarle captura al ejercicio completo, pero permítame, ya lo voy a poner bien, solo quiero quitar esta mancha aquí. Ahí está. Bueno, el ejemplo empezaba ahí. Si alguien le quiere tomar captura, ahí está. Solo que esa mancha no sé por qué sale. Señor, Dígame. la respuesta entonces, ¿qué dijo que simboliza la respuesta? Ahorita. El porcentaje, permítame, no me sale. Simboliza el porcentaje de datos que están por debajo de 147. Ahí está. Solo no entiendo por qué está saliendo esa mancha. La respuesta siempre va a ser debajo del valor dado. Porque es lo que me calcula la escala percentilar. El porcentaje de persona, o en este caso, ¿verdad? Debajo del valor dado, debajo de 147. O máximo puede ser ese dato, pero los demás datos pues abajo. Es decir, no son datos, no son, bueno, en este caso que estamos hablando de estatura, no se refiere o no incluye a los que miden más de 147 centímetros, ¿sí? No miden a los que tienen. Y de hecho, si podemos analizar un poco nuestra tabla, no sé por qué está saliendo esa mancha. Ahora, si podemos analizar la tabla, no sé. Ustedes ven una mancha por ahí también, ¿verdad? No sé por qué se salió. Bien, ahora, si analizamos un poco la tabla, ¿sí? Podemos ver que 147, como estaba en la segunda clase, ¿sí? Es decir, en la segunda línea, en la segunda línea, podemos ver entonces de que efectivamente pues es un porcentaje pequeño, ya que estás apenas en la segunda clase, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es válido. Es decir, tenemos que analizar los datos que tenemos. Ahora, veamos un ejercicio concreto de la guía, porque hay algunos en los cuales no vamos a utilizar P, sino que vamos a utilizar M, esta. Porque a veces no me piden, cuando no me piden el porcentaje, sino el número de personas, vamos a utilizar M. Ahorita vamos a ver entonces, vamos a ir directamente mejor al ejercicio número 3. ¿Sí? Todos en el ejercicio número 3 de la guía. Veamos el número 3. Vamos a poner aquí la fecha de ahora. Ahora es 29. Bien, veamos entonces. El ejercicio número 3, ahí lo tienen ustedes, ya no lo voy a plantear yo aquí, ¿sí? Ustedes ahí lo tienen en la guía. Dice de la siguiente forma.
Ejercicio 3 dice de la siguiente forma. La siguiente distribución corresponde a los resultados obtenidos en un examen de competencia por un grupo de 150 estudiantes. Grupo de 150 estudiantes aspirantes para optar a las plazas de cierta empresa. Veamos, ahí está el puntaje. Ahí dice puntaje. Y aquí está la frecuencia. Bueno, frecuencia también. Aquí está quienes obtuvieron de 12 a 24, de 25 a 37, de 38 a 50, de 51 a 63, de 64 a 76 y de 77 a 89 puntos. Ahora, nuestra frecuencia absoluta es 3, 22, 50, 41, 27, 7 y tenemos un total de 150 personas. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. ¿Y cómo la calculamos? Vamos sumándole la frecuencia posterior, es decir, 3 más 22, 25, 25 más 50, 75, 75 más 41, 75 más 41, 116, señor. 116 más 27, 143. y 143 más 7, 150. Correcto, 150. Podemos ver que este dato me tiene que dar igual a este. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener claro. Ahora, veamos entonces en el literal A me dice, si un estudiante obtuvo ahí es puntaje, solo corrijan ese error. Ahí es puntaje, no es porcentaje. Si un estudiante obtuvo un puntaje de 42, ¿qué porcentaje de aspirantes quedaron por debajo de él? Primero vamos a identificar dónde está 42. 42 vemos que se encuentra en esta clase. Vemos que no está 42 directamente, pero pues está directamente ahí, ¿sí? Está inmersa ahí. Ahora, esta es la que vamos a utilizar. Veamos entonces, como queremos ver el porcentaje de aspirantes que quedaron por debajo de 42, porque recordemos que como estamos en una tabla de distribución de frecuencias con intervalos de clase y un ancho de clase, recordemos que como 42 no lo podemos visualizar directamente. A ver qué pasó. No sé si es que... bueno, pero... solo quiero ver si tiene algo habilitado esto. No tengo habilitado que nadie... No sé por qué me está apareciendo unas manchas. Bien, pero bien, vamos a continuar. Ahora, como 42 no está directamente, sí, pero está en una de esas clases, pues lo que queremos ver es cuántas personas están por debajo de 42 puntos. Por lo tanto, P es igual a FAA, ¿quién es la frecuencia absoluta anterior acumulada? 25. 25, porque recordemos la fórmula, ¿sí? Recordemos cuál es la fórmula, ¿sí? Es esta, ¿sí? FA entre N por 100, etcétera, etcétera. Ahora, aquí lo vamos a colocar. Es igual a 25 entre el total, que es 150, multiplicado por 100, más X. ¿Quién es X? ¿Quién es X? 42. 42 menos el límite real inferior. ¿Cuál sería nuestro límite real inferior? 37.5. 37.5 entre el ancho de clase. ¿De cuánto será mi ancho de clase?
de 13. 13 multiplicado por la frecuencia de X, es decir, la frecuencia de la clase. ¿Quién es la frecuencia de la clase? 50. 50 entre N, que N es igual a 150 por 100. P es igual a 25 entre 150 por 100. 25 entre 150 por 100. 50 sobre 3. ¿Perdón? 50 sobre 3. 50 tercios le quedó aquí. Sí. Ok, más. ¿Y cuánto le resulta todo eso? Aquí lo podemos hacer de un solo. Si alguien no se quiere confundir, pues haga primero una operación y la va bajando, ¿sí? 42 menos 37.5 entre 13 por 50 entre 150 por 100. ¿Cuánto resultará todo eso? Me da 28.21. 28.20. No, la respuesta ya, o sea, toda la respuesta. Ok. Bien, a usted entonces todo le da... Aquí lo vamos a colocar. P es igual a 21. 21. ¿Eso le resulta a los demás? Sí, señor. Ok. Entonces quiere decir que 28.21%, porque la pregunta es clara, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué porcentaje de aspirantes quedaron debajo de él? Quiere decir que el 28.21% está por debajo de un puntaje de 42 puntos, ¿sí? De un puntaje, bueno, o un puntaje menor a 42, ¿sí? Por ahí podemos concluir. Está por debajo de un puntaje de 42. Vale la redundancia, ¿verdad? Puntaje de... Ahí que puse puntos al final. Pero bien, es decir, la escala percentilar me da el porcentaje, ¿sí? Anteriores a X o al valor dado, ¿sí? Ahí no le va a decir tal vez el ejercicio este es X, pero usted lo tiene que identificar y obviamente es el dato que ya nos están dando. Ahora, pero el literal B, vean bien, este es el literal A apenas. Este es el literal A del ejercicio número 3. Ahora el literal B pregunta, ¿qué número de aspirantes quedaron debajo de 55 puntos? Ahora no me está preguntando qué porcentaje, me dice el número de aspirantes. Ahora, vamos a analizar lo siguiente. Primero vamos a ver esta forma. Si queremos estimar no el porcentaje, sino el número de datos anteriores a X, usaremos la siguiente forma. M y M va a ser, aquí está, ¿sí? El número aproximado de datos anteriores a X. M es igual, vamos a colocar aquí, M es igual a FAA más, ahora qué datos van aquí, veamos. X, bueno, X el mismo que estamos utilizando, ¿sí? X menos el límite real inferior entre C. Todo esto multiplicado, veamos, por la frecuencia absoluta de la clase, es decir, por F.
Ahora, como ya no queremos entonces el porcentaje, sino que el número de aspirantes, como ya todos los datos son conocidos, veamos entonces, M es igual, aquí están los datos, ¿sí? M es igual, ¿quién es la frecuencia absoluta anterior? Pues ya establecíamos que era igual a 25. M es igual a 25 más X, y en este X me está estableciendo el ejercicio. ¿Qué número de aspirantes? Ah, perdón, pero es 55, entonces cambia esto. Perdón. Solo esto. Vamos a ponerlo aquí. Para el ejercicio, para el literal B, perdón, no es la misma clase la que vamos a utilizar, porque me está diciendo por debajo de 55 puntos. Es decir, vamos a buscar dónde está el número 55. Lo vamos a colocar con verde. ¿Dónde está 55? ¿En qué clase? Está en la cuarta, ¿verdad? El siguiente. Ajá. Exacto, ahí está, en la cuarta clase. Ahí con verde lo estamos encerrando. Ahora, vamos a utilizar la que está en verde. En este caso, mi frecuencia acumulada anterior cambia. Bueno, aquí lo podemos hacer aquí en un ladito, creo yo. M es igual a la frecuencia absoluta anterior. Y ahorita estamos trabajando con esta, ¿sí? Donde está en verde. M es igual. ¿Y quién es mi frecuencia absoluta acumulada anterior? 75. 75 más X, que X ya me está diciendo el ejercicio, 55 puntos. ¿Y quién es el límite real inferior? $50.5. 50.5 entre el ancho de clase. El ancho de clase para todos es igual. ¿Cuál era el ancho de clase que teníamos? 13, ¿verdad? Multiplicado por la frecuencia de la clase, es decir, ¿cuál es la frecuencia absoluta de la clase? 41. Ahora, M es igual a 75 más, ahora hagamos esa operación, 55 menos 50.5 entre 13 por 41. 89.19. Al final. Sí, al final. Ok, M es igual a 89.19. 89.19, es decir, aproximadamente, como queremos números enteros, porque en este caso queremos enteros porque estamos hablando de personas, ¿sí? No podemos decir 2 personas y la mitad, ¿verdad? O 2 personas, 2.6 personas, es decir, son personas, por lo tanto, como lo tenemos que aproximar al entero más inmediato, quiere decir que 89 personas están por debajo de 55 puntos. Ahora analicemos esto. Mi frecuencia absoluta acumulada de esa clase es 116, ¿sí? Esa es la frecuencia absoluta acumulada, pero como 116 hay personas que tienen más de 55 puntos, ¿verdad? Pero por eso es que este dato es muy preciso al decirme que de 55 puntos menores a él hay 89 personas aproximadamente, ¿sí? Porque es un valor aproximado. Entonces, por lo tanto, hay 89 personas que están por debajo de ese puntaje. Ahí pueden concluir. Por lo tanto, o en conclusión, 89 personas están por debajo de 55 puntos. Están por debajo de 55 puntos. ¿Sí? Entonces, hay algunos ejercicios que podemos ver en la guía que no me van a hablar específicamente o no me van a pedir P, ¿sí? No me van a pedir la escala percentilar, sino el número de aspirantes, el número de personas, etcétera. Por ejemplo, en el número 4, la siguiente tabla, yo sé que ya casi nos vamos a recreo, la siguiente tabla muestra la estatura y dice, ¿verdad? Ahora, quiero ver. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de estudiantes en literal A me está pidiendo la escala percentilar totalmente?
Pero en el literal B vemos que dice, ¿qué número de estudiantes tienen una estatura de 1.80 metros? Es decir, ya me está pidiendo M. Ahora, el número 5 también. Pero en el número 5, en el literal B me pide el percentil 85. Es decir, eso es algo que ustedes ya lo conocen. ¿Cómo buscar el percentil? Y solo una observación en el ejercicio número 6. Ejercicio número 6, por favor, veámoslo ahí, antes de irnos, porque ya nos faltan unos minutitos. En el literal D, hay un error de dedo, son 65 puntos. Son 65, no son 650, porque no existe el 650 en el puntaje, si se pueden dar cuenta, ¿sí? Entonces, en el literal D es 65 puntos. Ahí se me fue el 0 por error, ¿sí? Y como podemos ver, en el literal A y B me piden la escala percentilar. Primero la calculo para 50 y luego para 60. Y en el literal C y D me piden el número de... en el C y en el D me piden la escala percentilar. En el A y en el B me están pidiendo el número de personas o el número de estudiantes. Por lo tanto, vamos a utilizar M, ¿sí? En la número 6. Y pues, no sé si alguien tiene alguna pregunta más sobre la guía. ¿No? Ok. Bien, sería todo entonces. Ahorita yo creo que ya se van a recreo, ¿verdad? Me he fijado la hora. Ya se van a recreo ahorita. Bien, veamos, entonces nos vamos a quedar